bienvenidos a este nuevo Desayuno con Talentos. Ya saben que este es un espacio seguro, donde podemos compartir, recibir conocimientos de profesionales súper preparados. Yo sé que no les gusta que lo diga, pero lo voy a decir porque es verdad, muy preparados en todos los temas que abordamos. Hoy nos acompaña nuevamente Miguel Gurrola, maestro en desarrollo organizacional. Él está en Alemania en este momento. Es fundador y director de Conscious Performance GmbH, a ver si lo dije bien, y el maestro Juvenal Cruz Vega, que es director general en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz de Puebla, que ahora también está en Puebla en este momento. Bueno, bienvenidos también a ustedes dos, y hoy vamos a hablar sobre valentía ética, una tercera parte que ya empezamos a tratar desde hace algunas semanas, y que pueden encontrar para ponerse al día, los que quieran. Hay 2 videos, parte 1, parte 2, esta sería la parte 3, ahí en nuestro canal de YouTube, Incompany, Talento y Efectividad Organizacional. Bueno, también los invito ahí a suscribirse, a dejar sus comentarios, y a opinar, ¿no?, de todo lo que quieran. Incluso también a veces no, siempre les estoy pidiendo sugerencias, porque nos interesa mucho que ustedes nos digan cuáles son sus inquietudes, qué temas les gustaría que tratemos, o cuáles son estos temas tan que no se encuentran muy fácil en la web, inclusive, ni tampoco mucha gente está charlando de esto. Los puntos que hoy vamos a abordar tienen que ver con cómo reconocer si algo es ético, cómo saber distinguir lo que nos conviene de lo que no nos conviene, cuál es la mejor manera de tomar decisiones, y por supuesto todo lo que se vaya derivando de ahí, las inquietudes que ustedes planteen también, que se van a integrar en esta conversación. Siempre, por supuesto, brindando estos conceptos poderosos de aplicación práctica, ¿no?, para vivir mejor y para poder aterrizarlos a la realidad que vivimos hoy. También, bueno, van a tener la oportunidad de interactuar con estos profesionales al final de las exposiciones, y ya les dije, bueno, que estaba siendo grabado este programa, que también lo vamos a subir, ni bien se termine de editar, al mismo canal, para poder volver a verlo, para poder refrescar conocimientos, plantear también inquietudes, porque los profesionales están atentos a los comentarios, y también lo pueden compartir en las redes, porque estos no son temas, como decía recién, muy comunes de encontrar, y a Latinoamérica nos está haciendo mucha falta empezar a hablar de cosas que no se hablan normalmente. Así que bueno, ya vamos a empezar. Los invito a traer su cafecito, su té, sus masas, a ponerse cómodos, relajados, porque este es un espacio para aprender, pero también para disfrutar. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, a mí me gustaría comenzar con Juvenal, que ya lo estaba extrañando, Juvenal. Muchas gracias, Patricia. Te voy a preguntar, Juvenal, que bueno, estamos recibiendo ya desde hace muchos meses información, noticias, recibimos constantemente un cúmulo de información que a veces no las podemos manejar. ¿Cómo podemos hacer para evitar confundirnos? ¿Cómo podemos usar la ética para darle sentido a todo lo que hacemos en medio de esta confusión y también del pesimismo que estamos viviendo? Pues la ética yo creo que es una disciplina interdisciplinaria. Esa sería la primera, diríamos, noción que puedo decir. ¿Por qué interdisciplinaria? Desde la misma palabra inter, discere y plenus, mira, salieron 3 palabras en latín. Increíble. Inter, entre. Discere, que quiere decir conocer o estudiar. Discere, de donde viene disciplina, y plenus quiere decir completo. O sea que la ética está en medio de todas las disciplinas, pero principalmente las que se dedican a estudiar el tema de la conciencia. Por ejemplo, la filosofía. Una noción de la filosofía, tal vez muy antigua, pero
tiene mucho que decir en la actualidad cuando decimos amor a la sabiduría. Porque la sabiduría tiene que ver con la ciencia. Hay que recordar que la ciencia más alta, por ejemplo, en Grecia era la Sofía. La ciencia más alta en Roma era la Sapientia. En la Edad Media es la misma palabra que usan en Roma, nada más que la pronuncian sapiencia. Y en el Renacimiento la palabra ciencia. Pero es un conjunto de ciencias. No es la ciencia de hoy, que solamente es un punto de vista, sino que la ciencia griega, latina, medieval y renacentista era un conjunto de ciencias. Por eso la filosofía, pero también la teología, la moral, la comunicación. Hoy la comunicación es la que hace más conciencia, pero es la que tiene menos conciencia académica de lo que significa conciencia. Me refiero a los medios de comunicación, ¿sí? En la antropología, sobre todo filosófica, y en la vida popular también. Porque en la vida popular hay tres personajes que hacen mucha conciencia o que hacen conciencia, es decir, que hacen un análisis de la vida, que hacen un análisis de la perspectiva humana en todos los puntos de vista. Tal vez en otra época mejor. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Por ejemplo, en otra época el sacerdote hacía conciencia en el pueblo y era autoridad, el médico y el maestro. Y ya como que el político al último, pero porque también el político en otra época estaba mejor preparado que hoy, el político, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de conciencia, ya dentro del ámbito de la ética, ¿sí? También se puede usar como una locución adverbial cuando se hace una actividad con solidez, con rigor, sin fraude y sin engaño. En sentido metafórico, es una agitación del entendimiento o de un remordimiento de conciencia. Apenas ahora que he estado, cada semana traduzco un texto que sea extenso, un texto extenso, y el último texto que pude traducir, y me encantó mucho, es el texto del hijo pródigo de San Lucas. Y entonces aquí cuando está haciendo conciencia el hijo pródigo, dice una forma muy hermosa de cómo definir la conciencia. Es un ir, o sea, es un ir y es un regreso al entendimiento y es un regreso al interior del espíritu para que llegue a un arrepentimiento. O sea, está haciendo como una evaluación de la conciencia. Y dice en el verso 17 de San Lucas, del capítulo 11, donde dice, y volviendo hacia sí mismo decía, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo me estoy muriendo de hambre? Y entonces, claro que el texto en griego es muy bonito porque dice, eisautón de elzón F. O sea que volviendo hacia sí mismo, decía, cómo este fragmento, este verso es clave para poder entender, diríamos que una perspectiva de lo que es la conciencia. El darse cuenta de sí mismo es como una autoevaluación también, como un autoconocimiento, como un ir al interior del espíritu para poder extraer algo de allí y poder dialogar. O sea que ahí en el interior del espíritu nos encontramos con la auténtica soledad. Nos encontramos con el silencio. Y allí en el silencio y en la soledad en sentido positivo, ¿sí? Podemos dialogar primero como una especie de soliloquio.
primero con nosotros mismos. Acuérdense que San Agustín es el primero que hace un género literario que consiste en dialogar con uno mismo, y le llamó a su género literario soliloquio. Existía el diálogo, pero el diálogo es con dos o más personas, pero el soliloquio es con uno mismo. Y tenía razón Agustín, porque entonces se vuelve universal al tratar de buscar en sí mismo el contenido de la interioridad, y se encuentra con la verdad, con el maestro interior. Ese hermoso fragmento cuando dice Agustín ahí en De Vera Religionem: no vayas afuera, regresa hacia ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. Y la digo en latín y le doy la palabra. Bueno, te regreso la palabra, Patricia, para que le des la palabra a Miguel. Donde dice Agustín: noli fora sire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. A propósito, Miguel, que antes de iniciar el diálogo citaste a mi maestro y a tu maestro. O sea, tenemos un maestro en común los dos, el doctor Héctor Rogel. Él sabía muy bien latín y sabía muy bien griego. Entonces, pero sabía más latín que griego. Y siempre que daba la clase de lógica, nos daba la clase de lógica en la Universidad Pontificia de México, donde yo estudié, y siempre empezaba con una sentencia en latín y comenzaba así a explicarla. Y por eso yo creo que por mis maestros se me quedó la costumbre. Cuando hoy dije interdisciplinario, comencé con la preposición inter. Por ejemplo, si fuera una entrevista, intervistas, porque estamos de frente, nuestras vistas están de frente. Pero el verbo discere, que quiere decir estudiar o aprender. Hasta cuando yo digo latine disco, la misma raíz, estudio latín. Entonces, el adjetivo plenus, porque cuando ya es una disciplina, entonces tiene el conocimiento pleno. Quiere decir que entonces la ética a la que estamos trabajando tiene el carácter de ciencia, el carácter también de arte y el carácter metodológico. O sea, es una disciplina completa, un conocimiento completo. Esto me lo enseñó alguna vez mi maestro, el doctor Mauricio Beuchot, que también fue discípulo del doctor Héctor Rogel, pero allá por 1965, ¿sí? Y a mí me tocó hasta 1994, por allí, muchos años después. Pero bueno, con este primer, diríamos, noción, pues lo que haya podido compartir, pues estoy en diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juvenal, muchísimas gracias. Y Miguel, ¿querés complementar esta visión de Juvenal en esta entrevista? Sí, claro que sí. Primero que nada, hay que perderle el miedo a la ética y sobre todo en la labor profesional que realizamos es fundamental. Hoy para cualquier líder de cualquier negocio, cualquier tipo de organización, cualquier tipo de institución pública, privada, sin importar el tamaño, el giro, la cultura en la que se encuentra, la ética es fundamental. Lo que acaba de explicarnos este Juvenal nos tiene que llevar a un proceso de reeducación de los líderes, porque a veces pensamos que ética es como una asignatura aburrida de la preparatoria y no sirve para nada. Bueno, Juvenal tiene un artículo que publicó muy bonito, por cierto, sobre don Rubén Sanabria de la Universidad Iberoamericana. Si mal no recuerdo, él también estudió en la Universidad Gregoriana de Roma. Y don José Rubén Sanabria, los que llevamos ética y que estudiamos en la Universidad Iberoamericana, seguro lo tuvimos que leer. Era parte del acervo. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues imaginemos, no importa si eres un líder activo dentro de una empresa, si eres un consultor,
si eres una persona que está iniciando su carrera, eres un joven que está empezando en cualquier tipo de institución o emprendiendo tu negocio, la ética, como dice Juvenal en ese artículo tan bonito de don José Rubén Sanabria, y encontré otro, Juvenal, que publicaste para la Universidad Iberoamericana de Puebla, una biografía muy linda sobre el doctor Sanabria. Y básicamente la ética nos tiene que ayudar para darle un sentido a la vida. Es decir, que aquello que estoy haciendo tenga un sentido de trascendencia. No porque lo logremos, no es un fin, es un proceso de ir buscando ese sentido de trascendencia en todo lo que hacemos. Sí hay que atrevernos a replantear la ética de manera creativa, y esto del autoconocimiento que refiere Juvenal, miren, no hay empresa hoy en día, sea del tamaño que sea, de la industria que sea, farmacéutica, de consumo, de tecnología, que no insistan en sus modelos de competencias, que no insistan en desarrollar habilidades en sus ejecutivos y en sus futuros líderes de autoconocimiento. Le llaman Strategic Self-Awareness, que es ese autoconocimiento estratégico, que está conectadísimo a la ética. La ética la definió también Juvenal en el programa 1 de 3, y él hablaba así, es un autoconocimiento, actuar con conocimiento, pero también con otros. Somos seres sociales, tenemos que crecer, tenemos que salirnos de la confusión, pero sí hay que reivindicar lo que significa la ética dentro de la práctica de los negocios, de cualquier tipo de organización, institución pública o privada, y hay que reeducar a los líderes actuales y a los líderes futuros, especialmente a los jóvenes, porque si logran darle un sentido a lo que hacen, se van a perder menos en medio de este mar de información, de confusión o de desinformación que a veces hay en los medios y en las redes sociales, ¿no? Yo sigo anotando como loca. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias con todo ese aterrizaje tan claro que nos dejas. Yo tengo unas preguntas y me gustaría también dirigirla a los dos, y voy a empezar por Juvenal. Cuando hablamos de este autoconocimiento, sobre todo en temas de líderes, bueno, en la persona en general, ¿no? Pero en los líderes, este autoconocimiento, solemos encontrarnos con límites también, que a veces decías, hay que perderle miedo a la filosofía, hay que perderle miedo a la ética. Yo también creo, quiero aportar y preguntar sobre todo, si también tenemos que aprender a perderle el miedo a esos límites que encontramos, si esos límites son impulsores de alguna manera para encontrar ese sentido de la vida que nosotros estamos buscando constantemente, ¿no? Mira, adelante, Juvenal, por favor. Yo creo que hay que relacionar el miedo y el amor. Mira, cuando no hay amor, entonces tiene uno miedo. De otra forma, con el tema que estamos tratando, la valentía. Hay en un trabajo mío que es un libro inédito que tengo, pero he publicado algunas partes. Se llama La virtud y el talento de ser maestro. Allí trato 5 características que debe tener todo líder, porque ahí presento al maestro como un líder. ¿Sí? Pero se puede aplicar a cualquier liderazgo. Y le pongo 5 características. Primero, por el tema de la conciencia, el líder debe tener ciencia, porque si quiere salir del empirismo, si quiere salir de su liderazgo nato, tiene que tener conocimiento, así como cuando Mauricio Beuchot comienza a definir la hermenéutica, dice, antes de hablar de interpretación, tiene que hablar de conocimiento. Por eso dice que la hermenéutica es una ciencia, porque tiene un conocimiento. Y cuando habla del conocimiento lo pone así de la hermenéutica como ciencia, pero desde Aristóteles hasta nuestros días. ¿Sí?
Y en cada uno de sus libros que habla de hermenéutica siempre la define y le pone otra característica, arte. Y le pone otra característica, método. Por eso es que la primera característica que debe tener un líder es la ciencia. Segundo, la experiencia. ¿Sí? Hasta los romanos decían, cuando decían usus magistrum facit, una sentencia que la experiencia hace al maestro. Aquí en México no puede uno escuchar ahora la palabra Televisa porque todo suena a corrupción y muchas tonterías que dice, pero también ahí en Televisa decían una frase que era romana, la experiencia hace la diferencia. O sea, si nosotros juntamos ciencia y experiencia, entonces se va madurando la actitud y la formación del líder. La tercera que yo veo es el talento. Y aquí hay un trabajo que hice, miren, es un trabajo que ya publiqué incluso ahí en mi Facebook, pero los voy guardando, la parábola de los talentos y su aplicación a la vida profesional, a la luz del Evangelio de Mateo 25, 14, 30. Este texto me encantó mucho porque a pesar de que el evangelista Mateo es judío, que solemos decir que está lleno de semitismos, este texto lo dejó limpio, lo hizo casi puramente griego, lo hizo clásico. Y ahí cuando habla de talentos, habla de 5 talentos, de 2 talentos y de 1 talento. O sea, como que está hablando de 3 personajes. Pero a la vez de que está hablando en sentido literal, está hablando de metáfora, porque el que tiene talentos, el que tiene un talento, es un hombre rico. El que tiene un talento en cualquier época es un hombre rico. Así pensando en la clasificación de las monedas, la moneda más alta y más costosa es el talento, porque es el único que puede ser de 24 quilates. O sea, como dicen unos, oro molido, oro puro. Y entonces, si tiene talento, entonces yo creo que va a mejorar la 4ª característica, la vocación. Y la vocación hace que el líder pues tenga seriedad, porque para eso nació, para eso vive y tiene buen fin. Y finalmente yo creo que el amor. Hay un libro de mi maestro Carlos Díaz de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Los mínimos filosóficos que deben estudiar los psicólogos y maestros serios. Miren, es este libro que fue publicado en Guatemala en el año 2015. Y en la contraportada dice un pensamiento muy hermoso, Carlos Díaz, y con esto cierro esta segunda reflexión. La justicia sin amor te hace duro. La inteligencia sin amor te hace cruel. La amabilidad sin amor te hace hipócrita. La fe sin amor te hace fanático. El deber sin amor te hace malhumorado. La cultura sin amor te hace distante, o sea, te aleja. El orden sin amor te hace complicado. Y la crítica sin amor te hace agresivo. Le dije a mi maestro Carlos Díaz, solo una como que no rima. Eso del deber, el deber sin amor te hace malhumorado, como que no. Y dice, bueno, pero la entiendes, ¿no? Le digo, pues sí la entiendo. Pero vean, esta es una inspiración que tiene del discurso de Pablo a los Corintios, donde pone como centro de todos los valores el amor. Y por eso, si el amor es diríamos, el fundamento de la ciencia, de la experiencia, del talento, de la vocación y pues de todas estas, diríamos, virtudes que tiene el líder, yo creo que sí están conectadas con las que nos recomienda Platón. Primero, la valentía. Segundo, la sabiduría. Tercero, la prudencia. Y cuarto, la justicia. Cuando dice allí en el 4º libro de la República, Platón, a mi parecer nuestra ciudad
si está bien fundada, ha de alcanzar el grado mayor de bondad y por ello será sabia, valerosa, sensata y justa. Y estas virtudes, si se aplican bien a las ciudades y a los ciudadanos, entonces sale más valiente y más honesto el ciudadano, el personaje. Entonces, pues tal vez no respondo a la pregunta que hiciste, Patricia, pero yo creo que la que debemos ahondar más es la pregunta más que la respuesta. Eso es lo que nos hace que seamos un poquito filósofos, ¿no? Eso fue lo que hiciste con lo que me contestaste. Exactamente. Y Jesús acaba, permiso, ¿no? Jesús acaba de levantar la mano, quiere decir algo, me imagino. A ver, ¿la bajaste después? Pero mejor me espero, Miguel iba a contestar la pregunta también. Ah, bueno. Y hago comentarios después. Ningún problema. Pero bueno, vamos con Miguel que nos va a redondear un poco más sobre este tema. Por favor, Miguel. Fíjense, la definición, qué bonita cómo la plantea don Héctor. Por cierto, Juvenal, él dice que la ética es la parte de la filosofía que estudia la actividad humana racional y libre en cuanto ordenada al último fin del hombre. Allí se ve el tomismo de don Héctor, porque del mismo Tomás y Aristóteles hablaban de que el fin del hombre, pues claro, que es ser felices y pasarla bien en esta vida, y para llegar a ese fin hay que desarrollar las virtudes, ¿no? Una vida virtuosa. Sobre lo que comenta Juvenal y para dar paso al diálogo con la audiencia, primero, me encanta, hoy un líder, no solo un líder, cualquier persona que pueda ejercer un liderazgo que se necesita en la sociedad requiere ciencia, pero por supuesto, dentro del ámbito que nosotros nos desenvolvemos, yo diría las ciencias administrativas, conocidas en inglés como el management, hay que conocerlas, por supuesto que sí, y las ciencias de la conducta o del comportamiento humano, que cuidado por allí, hay una disciplina dentro de las ciencias administrativas que es el desarrollo organizacional, que es una disciplina maravillosa, pero cuidado, esto va mucho más allá. El DO sí se queda corto en esta parte. Aquí tenemos que hablar de talento, como lo acaba de explicar Juvenal, y de efectividad a nivel individual, de equipos y organizacional. Juvenal mencionó la experiencia. Oigan, cualquier actividad profesional, yo no me veo a mí mismo subiéndome a Lufthansa la siguiente semana para ir a un viaje de negocios y que me dijeran, ¿qué creen? Que el piloto está aprendiendo, pues apenas lleva ahí, pero ahí va a aprender con ustedes, a ver quién se sube. Bueno, ahí está la experiencia, ahí está la pericia. Arte, pues claro que es el arte. En el caso de las organizaciones de hoy, debemos aspirar a desarrollar el arte de dialogar. Hablamos de las personas, hablamos de las crisis, hablamos de los temas de salud mental. Miren, aquí en Alemania hablaba yo con una persona súper, un doctor, no solamente en filosofía, sino también en la parte administrativa. Y él me decía, mira, es verdad que hoy tenemos muchos retos, pero cuidado, cuidado, me decía, mira, todavía mis padres y mis abuelos vienen de los conflictos bélicos del siglo pasado, Hoy hablamos de las crisis y el mundo se está incendiando y todo. Claro que tenemos crisis, no las minimizo, pero cuidado, en el siglo XX hay más de 100 millones de muertes de seres humanos. Entonces dice, dentro de todo somos una generación afortunada. Hay que desarrollar el arte de dialogar con personas para cambiar la perspectiva. Método, por supuesto, herramientas y metodologías. Yo sí lo digo aquí, de base científica, no las que se me ocurran ni las que estoy acomodando a como se me da la gana y que no tienen un récord probado de éxito en su aplicación. Y la parte, me encanta, prudencia, justicia, bueno, son cosas fenomenales. Para mí, la prudencia, la frónesis, que viene de Aristóteles, bueno, viene desde antes, pero Aristóteles la toma muy bien. Tomás la pone allí, que es la vía del justo medio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué la justicia?
Porque la justicia es eso, está la distributiva, darle a cada quien lo que le corresponde en igualdad de derechos y obligaciones y en función de lo que esté aportando o no aportando. Yo no puedo exigir cosas cuando no hay un merecimiento para ellas. Debe de haber justicia. Lo justo no nada más es recibir, lo justo también es dar y mantener ese balance o ese equilibrio. Entonces yo diría, hoy cualquier profesional, desde un Chief Executive Officer, un CEO, un director general, un director de función, un gerente, un coordinador, un joven trainee que está entrando a una organización, sí requiere darse cuenta de que la ciencia sí hay que recuperarla y hay que conciliar las ciencias, estas ciencias que tienen esta orientación univocista, sí hay que tomarlas, claro que sí, especialmente en el management, las duras, las que tienen medición, las que tienen una aplicación práctica muy bien, pero sin irnos al extremo, con las ciencias del humanismo, especialmente lo que está pasando hoy en día. Entonces, cuidado porque ahí está la gran oportunidad y este programa es para eso, para decirles no le tengan miedo a la ética y no le tengan miedo a desarrollar las virtudes y no le tengan miedo a preguntar y aprender, porque de esa manera, en las competencias, no nos olvidemos, ciencia, experiencia, arte, método, talento, prudencia, justicia, son palabras claves que sí te van a garantizar no solamente una mayor efectividad, yo te puedo asegurar que al menos le van a dar un mejor sentido a lo que estás haciendo, no solo en la vida profesional, sino en la vida personal. Y con esto, pues vámonos al diálogo con las personas que amablemente nos acompañan, Patricia. Sí, claro, cómo no. Quería hacer una preguntita, porque ya sabes que si no se me escapa. Y quiero saber, por ejemplo, el tema de la contextualización, del estudio del entorno, en esas características que acaban de nombrar tanto Juvenal como vos, ¿no? ¿Entraría en la parte del arte o dónde yo podría ubicarlo? Porque sí tenemos que tener un entorno, ¿no? Si no, no podemos analizar bien lo que estamos haciendo, ¿o me equivoco? Cubre las 5, Patricia. Mira, Ah, déjame usar ok. esta definición del doctor Beuchot. Para Sí, mí, el referente sí. comista por excelencia hoy por hoy en el mundo, no en México, en el mundo. Y también un llamado a México para que reconozcamos a nuestros talentos, porque alguien, a pesar de que tiene apellido francés y todo, bueno, el doctor Beuchot es más mexicano que el mole, así lo podemos decir, pero les quiero decir algo, él lo define de una manera brillante. Miren, interpretar es poner un texto en su contexto. Ujú. Él desglosó muy bien esta parte de los textos, que pueden ser escritos, en un libro, en donde sea, escritos, hablados o actuados. La parte hablada la toma de Hans-Jörg Gadamer, aquí, de esta tierra, y la parte actuada la toma de este francés maravilloso con quien él dialogó mucho, Paul Ricoeur. Entonces, cuando nosotros decimos interpretar es poner un texto en su contexto, déjame te doy un ejemplo, sí cubre las 5, ¿por qué? Porque requiere ciencia, claro que sí, saber interpretar requiere experiencia, ¿es un arte? Por supuesto que sí, porque como dice el propio Mauricio, ¿no? Como se hacen los chismes, saca algo de contexto y así se hacen los chismes. Y entonces ahí se vuelve maravilloso el chismorreo, pero ya se aleja de verdades. Hay que poner un texto. Por ejemplo, yo puedo ver a Juvenal como un texto y no habrá quien diga, voy a lanzar una crítica a Juvenal. No. Si Juvenal es el texto, tengo que ponerlo en el contexto. Juvenal dijo en un sábado 6 de noviembre, en un programa de YouTube, dialogando con las personas, que es muy importante considerar los aspectos de ciencia, experiencia, arte, método y talento para que la ética cobre vida. Allí le estoy dando contexto a lo que él dijo. Pero si yo me quedo en decir, no, es que Juvenal dijo que pues para ser un buen profesional, pues sí se necesita ciencia y se necesita método, por ejemplo. Y lo saco de contexto, la gente va a decir, no, pues va a estar difícil, ¿cómo lo puedo hacer? Hay que elaborar
y es un arte, sí, es un arte. Y recuerden, desde el medioevo, la persona sutil, quien tenía la sutileza, era el que encontraba soluciones cuando ya todos los demás habían encontrado todo lo que aparentemente era posible, y aquel que era sutil era el inteligente que siempre encontraba una salida más allá. En la lógica decían que era el syllogismus cornutu, que era como un toro que embestía, y entonces ya no se ponían de acuerdo, pero llegaba el sutil con una sabiduría muy clara, con una creatividad y una forma innovadora de ver las cosas, y le daba salida a los problemas. Sí, sí, se requieren todos estos temas, y además para interpretar bien, Patricia cerraría diciendo, claro que hay que ser prudentes y claro que hay que ser justos. Prudentes significa no hablar temerariamente cosas que yo no puedo probar, no hablar ni hacer juicios sobre las personas cuando ni siquiera tengo conocimiento del contexto y sus circunstancias. Y ser prudente es poner atención en las coincidencias para construir a partir de ellas, más que estar maximizando las diferencias e irnos a esta conciencia farisaica, por cierto, dentro del tomismo, ¿no? Que la conciencia farisaica consiste en hacer grande lo pequeño y hacer pequeño lo grande. Entonces, cuidado, porque ahí no nada más se hacen los chismes, sino que sacamos de contexto las cosas y generamos verdaderas batallas, no solamente intelectuales, sino emocionales y a veces hasta físicas, cuando no tenemos la prudencia ni estas características. Ese es el arte de interpretar desde mi humilde punto de vista. Y lo pongo, no digo que sea la única aproximación, pero créanme que a mí y a las personas con las que trabajamos, ejecutivos, equipos, empresas, les funciona muy bien enseñarles a contextualizar. Fíjate, Miguel, ahorita a propósito de que mencionaste al doctor Mauricio Beuchot, a su concepto de texto que tiene y toda la escuela que hay debajo de la hermenéutica analógica, estaba pensando ahí con la preposición cum, con la misma raíz que tiene conciencia, la relaciono con la preposición griega sin, cuando nosotros decimos sintaxis, o cuando decimos sinergia, o con la preposición en alemán que es mit, es la misma compañía. Entonces, si decimos contexto, podemos entender como todos los elementos que acompañan al texto. O sea, si pensamos en un texto escrito, pues yo creo que son varios géneros, porque desde la misma palabra se puede interpretar, ¿sí? Y ahí tiene que ver también con un tema que Mauricio Beuchot aborda mucho, el tema de la semántica. Porque cuando habla uno de semántica, inmediatamente pensamos en significado. Pero en la semántica podemos pensar en toda la temática que tiene la semántica, la polisemia, la monosemia, la metáfora, la metonimia, la paronimia, la sinonimia, la antonimia, y muchos otros temas. Fíjate, en esa conferencia que yo prometí enviarles a ustedes, esa entrevista que le hice a Mauricio Beuchot, es una entrevista muy larga porque seleccioné 55 preguntas, y aunque la entrevista la hice hace tal vez unos 10 años, yo creo que la hice en la época de oro del mismo Mauricio. No quiero decir que está en decadencia Mauricio. Él todavía está joven y está produciendo. Tiene 170 libros y de edad 71 años. Es el filósofo que, por eso quise publicar ese artículo, que por cierto le gustó mucho a Mauricio Beuchot. Dice, oiga, ¿y de dónde sacó todo eso? Pues le pregunté a los intelectuales, le puse encuesta intelectual sobre la obra de Mauricio Beuchot. Y una de las preguntas, acabo de publicar un artículo que se llama La filosofía a través de la entrevista, que se llama Conversación con 4 filósofos mexicanos. Y ahí menciono a Sanabria, a Guillermo Hernández, a Mauricio Beuchot y a Justino Cortés. Pero cuando le estoy preguntando sobre un tema que todo el mundo habla a Mauricio Beuchot, del tema del humanismo,
porque cuando uno habla del humanismo, uno habla de, por ejemplo, del Renacimiento. O sea, uno habla de Grecia, de Roma, del medievo, habla uno incluso del pragmatismo. Casi la mayoría de la gente cuando habla de humanismo se refiere al pragmatismo. Es decir, y siempre lo reduce, anda confundiendo el humanismo con filantropía. Confunde el humanismo con altruismo o con alteridad. O como lo decían los romanos, con hacer buenos a los seres humanos y benevolentes, porque esa es la noción que he recibido de la tradición de filantropía, como una cierta bondad entre todos los seres humanos, una cierta bondad y una benevolencia común. Pero aquí a Mauricio, cuando le pregunto sobre el humanismo, le hice esta pregunta. El humanismo ha sido un tema antiquísimo que se había venido entendiendo bien durante la historia occidental. Utilizando un término estudiado por usted, era un símbolo, porque ha reunido y ha identificado lo más granado del pensamiento desde la paideia, la humanitas, la escuela, el humanismo, el renacimiento y el novo hispanismo. Pero después de estos periodos ha bajado mucho de calidad y se ve que en la educación y en la cultura moderna, aquí viene la pregunta, ¿cómo debe entenderse hoy el humanismo y qué aporte le puede dar desde la hermenéutica analógica? Y dice Mauricio, se supone que el común de los mortales dice que el humanismo hoy está en decadencia, que hoy estamos en decadencia, y Mauricio dice lo contrario, dice, el humanismo vuelve cada vez más fuerte. A pesar de las críticas de Heidegger en su carta sobre el humanismo, discípulos suyos como Ernesto Grassi se han opuesto al maestro. Se ve la necesidad de un nuevo humanismo. Desde mi perspectiva filosófica, dice Mauricio, tiene que ser un humanismo analógico, que no vaya contra la ciencia y la técnica. Ahí están los extremistas que quieren quitar la ciencia y la técnica porque entonces están reduciendo el humanismo a pura filantropía. Y dice Mauricio, pero que rescate los valores más altos del ser humano, que es lo que ahora nos hace tanta falta. Allí Mauricio está hablando de los dos extremos del univocismo y del equivocismo y está proponiendo la proporcionalidad, la analogía, está rescatando los valores más altos del ser humano. Y yo creo que en este sentido, pues sí estamos haciendo esto en este proyecto que le han llamado ética y valentía. No sé cómo le hicieron para juntar estas dos palabras, ¿no? ¿Qué se tomaron o qué bebieron? Porque viéndolo bien, pues sí tiene que ver mucho esto de la valentía con la ética. Así incluso podría yo decir que a estas virtudes que ya mencionamos con Platón y a estas características que pusimos, las 5 características, me descontroló ese que vende tamales allá afuera de mi casa, ¿no? Sí, entonces, los estamos escuchando. Sí, entonces yo creo que también hay que rescatar otras 2 que eran propias de los espartanos. Es decir, además de la andreya, o sea, la valentía, pero aquí la entiendo como valor y como valentía, porque originalmente se refería ¿cómo decimos? A la hombría. Pero ya después se fue, diríamos como que esa fue la monosemia, el significado original, el significado primitivo. Pero cuando ya entra la polisemia, entonces el valor ya se vuelve ya más del ser humano, no solamente del varón. Pero aquí con la cartería, es decir, con la constancia y con otra más antigua que era la peizargía, que era la disciplina. Si juntamos disciplina, valentía y constancia, se fortalece la justicia, la prudencia, la misma sabiduría. Y nuestro proyecto de estas 5 características del líder, la ciencia, la experiencia, el talento, la vocación y el amor, yo creo que se van entendiendo mejor y vamos explicando, interpretando y aplicando cada vez más elementos para que los líderes salgan de ese natismo que tienen y que solamente pues se emocionan, hablan
gritan, lloran, como se ve en todas las naciones, no solamente en México, de que el líder grita, llora, se emociona y levanta la voz, levanta el tono, pues es lo nato del líder, pero le hace falta conocimiento. ¿Sí? Así como un poco Heródoto. Heródoto, allí en el libro 8 de la historia, en el número 144, nos dice que nos da varias características que debemos tener los que nos dedicamos al liderazgo. Es decir, que conozcamos la lengua del contexto, del entorno en el que estamos hablando, la sangre, o sea, la hermandad, la cultura, y entiende por cultura homótropa y las mismas costumbres para poder entender incluso a una nación completa. Cuando yo pienso en México, pues pienso en todos los estados de la República Mexicana, la lengua española. Ahorita que hay un proyecto de quitar el español, pero hay muchos ignorantes, sí, que dicen, hay que desoccidentalizar México. Y yo a veces cuando me quiero divertir, le digo, a ver, comencemos con la palabra desoccidentalización. Quita esa palabra desoccidentalización y usa una palabra en sentido originario y sobre todo que te la entienda un alemán, un ruso, porque para hacer un proyecto de este tamaño, si no basta gritar en la Cámara de Diputados, no basta gritar en la televisión o en el foro, en la radio, sino tener un proyecto. Sí, esto yo lo pensé desde que yo fundé esta escuela en Puebla, la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz, y me cuestionó un maestro mío de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Roberto Heredia Correa. Me decía, no uses el humanismo para hacer negocio, Juvenal, sino presenta un proyecto, y me dijo una palabra muy bonita que dicen mucho en Alemania, que tenga perspectiva social. O sea, que salga de ti y que vaya allá. Solo así el líder puede probar que tiene conocimiento, o sea, que tiene apertura, que tiene trascendencia y que puede hacer diálogo con el que no eres tú, con el que no es mexicano, sino con el colombiano, con el italiano, con el alemán, contigo, Patricia, allá en Argentina, sí, ¿no? Que pueda uno dialogar con todo el mundo. Sí, no, y hoy mayoritariamente los líderes están justamente haciendo lo contrario. Muchísimas gracias, Juvenal y Miguel. Vamos a pasar a las preguntas. Vayan preparando sus preguntas, por favor. Yo tengo 800, pero vamos a dejar a la gente, por supuesto, porque además esto sigue, ¿no? Uno sigue reflexionando y siguen surgiendo a veces preguntas. Por eso los invito a que dejen sus comentarios en el canal también, porque a veces se nos ocurren después. Yo tengo, antes de empezar con las preguntas, tengo algunos comentarios que no los quise decir en su momento para no cortar el envión, ¿no?, de toda esta exposición. Pero Jorge Méndez hace referencia a la parte cuando hablaba... María del Carmen dijo, bueno, que te encantó, Juvenal, tu primera parte de la exposición, igual que Jorge Méndez, que dice excelente reflexión. Y luego dice, el miedo y el amor, si lo vemos desde una manera consciente, se convierten en motor. Exacto, bueno, son dos emociones muy poderosas, ¿no? María del Carmen dice, los líderes se han vuelto muy egocéntricos y autocráticos en muchos casos, y que en realidad no son líderes. Y bueno, yo que preferiría, Jorge también puso una reflexión, pero me gustaría más si se animan a abrir el micrófono y la cámara y decir esta reflexión para que no lo lea yo, ¿no? Para que nos podamos interactuar. Y hay un par de manos levantadas también. ¿Jorge? Ahí está. ¿Sí me escuchas? Sí. Perdón. No, tomé una nota que la posteé ahí porque que no se me va a olvidar. Yo creo que me quedo con la reflexión de al volver con uno mismo nos ayuda a identificar si nuestras acciones coinciden con nuestros pensamientos y que sería una gran práctica aplicarlo todo eso en el día a día o en nuestro diario caminar. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, excelente. Gracias.
Hay dos manos levantadas, la primera fue de Ariel. Ariel Salas, ¿quieres tomar la palabra? Ay, parezco en un tribunal, ¿no? Ahora sí, tomemos la palabra. Bueno, un gusto, me gustan muchísimo las reflexiones, los comentarios, los puntos de vista, y son netamente constructivos y aprendemos muchísimo sobre esto. Bueno, yo diría, desde mi punto de vista, desde mi percepción como en este campo, es que el conocimiento termina siendo limitado en todas las personas, y los límites que hay en el liderazgo o en los puntos superiores de una cúspide organizacional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque llegamos a un punto donde nuestro crecimiento tiene ese límite impuesto por lo mismo, diría, que hasta dónde tenemos nuestra oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Al principio comenzamos con, obviamente, con absorber, por eso la calidad del input que nos llega. Y quiero hacer referencia a todo esto a tu primer pregunta, la pregunta del principio. Desde todo lo que nos llega en nuestro sistema, desde toda esta información, ¿cómo hacemos para no volvernos locos, ¿no?, con toda esta información? Primero diría que no somos conscientes. Me gustó la apreciación de Juvenal, que habla sobre la conciencia, sobre el miedo, lo que el comentario de Burrola también. Entonces, creo que no somos conscientes de la calidad del input también que nos llega, de la información, y no sabemos filtrar. Absorbemos nos llega tanta información, tenemos miles de libros, miles de comentarios, miles de opinólogos, conferencistas, y cada uno ve su mundo desde su experiencia, desde sus conocimientos, y terminamos siendo todo una interpretación de alguien, como si lo reconocemos todos con conocimientos limitados. Entonces tenemos que saber, o por lo menos desde mi parte, qué es lo que quiero, tener muy claro qué es mi creencia, mis sistemas de creencias en la vida, y de acuerdo de eso saber filtrar qué es lo que me suma, qué es lo que no es tanto, y así. Creo que también hay una serie de miedos, porque acá son muchos temas los que se hablaron, unos miedos. Me gustó el comentario que dijimos, hay mucho egoísmo, mucho autoritarismo, por supuesto, miedos centrados en inseguridades, en la falta de autoconocimiento, en la falta de saber cuánto somos capaces y cuánto podemos darnos hacia los demás a través de ese amor que plantea Juvenal, cuánto me entrego en el dar hacia el otro para construir la vida del otro, y no solamente con el egocentrismo de construir mi propia vida para un reconocimiento como tal. Creo yo, desde mi apreciación, me parece muy constructivo y maravilloso este libro de Juvenal, que pone los 5 elementos, como la ciencia, la experiencia, el talento, la vocación y el amor. Me quisiera tener la posibilidad de agregar algo desde mi punto de vista, es que el carácter como tal, forjar el carácter del individuo, es fundamental para este proceso de liderazgo, y el arte de delegar, ¿sí? Yo me apropiaría de estos 5 elementos de Juvenal, y además le pondría 2 míos, ¿no? De manifestar el carácter como tal, y el arte de delegar, que me parece algo extraordinario, porque ahí tiene que ver eso, ¿no? Lo que comentaba una persona, María del Carmen, el egoísmo de no compartir ese conocimiento, y hasta conocimientos tácitos que hacen el crecimiento de la persona como tal, como ser humano, como un crecimiento que le puede dar a la organización, con la libertad de poder ser uno mismo como ser humano, y poder compartir todo eso a un crecimiento global, porque ahí está donde a veces nos limitamos, no solo en lo que recibimos, porque consideramos que lo sabemos todo, sino que a veces no somos capaces de transmitir ese conocimiento por esos miedos que se habla tanto, por ese egoísmo, por esa falta del dar, del amor que necesitamos hacia los demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que muchísimas gracias, Ariel. Muy valioso toda esta reflexión y todos estos aportes también, ¿no? Por supuesto que nos viene muy bien. Muchísimas gracias. Y la segunda mano es la de Jesús. Después voy contigo, Mari Carmen. Adelante, por favor, Jesús. Jesús Orduña. Sí, muchas gracias. Desde México, ¿no? También, sí. Desde México, creo que sí. Gracias, Pat.
Qué bueno que no interrumpí hace rato, porque buena parte de las autopistas de conocimiento que se me estaban abriendo ya las recorrieron Miguel y Juvenal. Pero me queda a mí la reflexión de la utilidad de la ética. El comportarse éticamente, hay algún esfuerzo desde el área de la administración que ha generado más que códigos de ética, códigos de comportamiento. En algunas instituciones se tiene más que solo el código de ética, el código de conducta, que es entonces ahora sí aterrizar a cosas muy tangibles el modelo de comportamiento que queremos. Pero otro de los trenes de pensamiento que tenía yo presente es la satisfacción propia de comportarse éticamente. Ese fin último que mencionó Miguel sobre la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del comportamiento ético que nos conduce hacia un estado de felicidad también como seres humanos. Y rescaté porque en la tesis con la que me titulé en la licenciatura, metí una cita de San Agustín, que acabo de recuperar ahorita y la quiero leer para terminar. Dice San Agustín: de todas las búsquedas humanas, la de la sabiduría es la más perfecta, la más sublime, la más útil y la más agradable. La más perfecta, porque en la medida que el hombre se da a buscar la sabiduría, en esa medida disfruta ya de cierta porción de la verdadera felicidad. Esta yo la puse antes de iniciar mi tesis y creo que ha sido parte del hilo conductor de cuando estamos haciendo este trabajo académico, a veces trabajo de investigación. En cierta forma nos aproxima a la felicidad. No es nada más la ética y la búsqueda de la sabiduría un servicio hacia los demás, que sí es importante, pero también tiene que ver con la satisfacción propia y este gusto y este crecimiento personal. Gracias, porque ha sido una maravillosa disertación la que he presenciado hoy. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Jesús. La verdad que siempre es un gusto tener un aporte tuyo. Sé que sos una persona que estudia mucho y que reflexiona mucho también sobre todos estos temas. Mari Carmen Hinojosa, sé que hiciste algunos comentarios en el chat, pero nos gustaría verte y que lo digas. Sí, bueno, parte de lo que comenté de acuerdo a esta disertación que han tenido, muy brillante, me encanta, me encantó, estoy enamorada, porque además, bueno, pues yo también, ustedes saben que a mí me gusta esta parte religiosa de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, en fin, ¿no? Y bueno, efectivamente, de acuerdo a esto que comentaban, me parece que los líderes se han vuelto, o también tradicionalmente han sido muy egocéntricos, autocráticos, y entonces habría que definir si son líderes o no, porque el líder más bien ayuda a desarrollar a su gente, ¿no? A tener conciencia para sí mismo, ¿no? Me refiero sea mujer o sea hombre, conciencia en sí mismo y conciencia para los demás, ¿no? Y desarrollarlos. Y fíjense que ahorita, bueno, les digo que me encantó la plática y recordando lo que comentó Juvenal sobre esta parte del versículo de San Lucas, ¿no? Sobre el hijo pródigo, tengo aquí algo que les quiero recomendar muchísimo, que está escrito precisamente por un sacerdote francés, a ver si se ve, es sí, el regreso del hijo pródigo, son reflexiones ante un cuadro de Rembrandt. Y ya se me perdió lo que les quería comentar, pero bueno, básicamente es lo que dice precisamente sobre, a ver, les voy a leer un poquito que tiene que ver con Lucas, el capítulo 21 y el 34, ¿no? Dice: durante toda mi vida fui responsable, tradicional y hogareño, pero con todo había estado tan perdido como el hijo menor, o sea, el hijo pródigo. De repente me vi, o sea, tomo conciencia, de una forma totalmente nueva. Vi mis celos, mi cólera, mi susceptibilidad, mi cabezonería, mi resentimiento y sobre todo mi sutil fariseísmo, que era lo que comentaban ustedes, hacer pequeño lo grande y grande lo pequeño,
¿no? O sea, hacerlo grande, pequeño, ¿no? Y dice, vi lo mucho que me quejaba y comprobé que gran parte de mis pensamientos y de mis sentimientos eran manejados por el resentimiento. Por un momento me pareció imposible que alguna vez hubiera podido pensar en mí como el hijo menor. Con toda seguridad yo era el hijo menor, pero estaba tan perdido como su hermano, aunque hubiera estado en casa toda mi vida. Y por otra parte dice, tanto si eres el hijo mayor como si eres el hijo menor, debes caer en la cuenta de que a lo que estás llamado es a ser el padre. Es decir, yo lo entiendo no nada más como ser el padre con hijos biológicos, sino ser el padre, el líder, ¿no? Y bueno, este filósofo, que también es filósofo, analiza el cuadro parte por parte y con los evangelios, y bueno, es extraordinario, se los recomiendo muchísimo. Incluso él habla del perdón, porque va a eso relacionado. El perdón, o sea, el perdón de hacer conciencia en mí mismo, perdonarme, y también conciencia de que debo perdonar a los demás para que yo no me afecte, ¿no? Y no sé si con esto me parece que esto de la prudencia, el talento, todo esto que han mencionado, creo que está relacionado, ¿no? Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este aporte, María del Carmen. Ustedes vieron que cómo nos hace mover un poco las neuronas, ¿no? Y empezar a recordar cosas que en algún momento hemos estudiado, las empezamos a comprender un poco mejor y a darle sentido en un sistema de reflexión que estamos tratando de organizar aquí en estas charlas. No sé si quieren agregar algo más, ya estamos en el tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, tenemos tiempo para una más, o si quieren cerrar. Claro, Sí. yo quiero hacer ayer un comentario. Sí, cómo no. Bueno, pues antes que nada, la verdad es que estoy muy emocionado en poder participar con este valioso equipo, tan llenos de conocimiento, de experiencia, y que en mi caso, bueno, pues siempre he estado como más de la parte técnica, y pues me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Sin embargo, a la par, pues me hace mucho sentido con la experiencia, con lo que he vivido, con la relación que he tenido y tengo con los diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y la verdad es que nos lleva mucho a la reflexión, y es tan brillante precisamente la participación, porque pues veo la parte teórica, pero también por el otro lado, Miguel nos ayuda mucho a aterrizarlo ahí. Bueno, la verdad es que es muy, muy padre, y me está gustando todo eso, y la verdad es que me motiva a seguir participando con todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por el conocimiento y por toda esa experiencia que nos transmiten. Felicidades. Muchas gracias, Gorgonio, muchas gracias a vos también. Miguel, Juvenal. Pues precisamente hoy, ven que les digo que todos los días publico un artículo. El artículo que hoy voy a publicar se llama San Lucas y Aristóteles, y la metafísica y el evangelio, pero de San Lucas publico todo el texto bilingüe, griego y español, del hijo pródigo. Y ahorita que estaba viendo el libro que nos recomienda Mari Carmen, ya desde la portada me encantó. Yo nunca había leído El hijo pródigo, ¿sí? Y me gustó mucho porque, así como lo digo en el artículo, porque tiene muchas aplicaciones en todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? No solamente es la parábola como lo vemos en el texto bíblico, sino todas las aplicaciones que se pueden hacer. Ahí me encantó mucho. Incluso hay una nota que les llamó mucho la atención a todos los estudiantes que tengo de este seminario de griego. Cuando está enojado el hijo mayor, le está reprochando al papá y le está diciendo dice, pero cuando ha vuelto tu hijo, que se ha comido tu fortuna con las meretrices, lo quisimos decir muy elegante, Sí. le ha sacrificado el novillo encebado. Y entonces procuré que el español también fuera elegante, porque lo amerita el texto en griego.
Entonces, comparando a Aristóteles y a San Lucas no se queda atrás de Aristóteles. Nada más que Aristóteles es 4 siglos antes que Lucas. Y San Lucas se ve que sí estudió griego. Sí, se ve que sí fue a la escuela. Porque cuando dice, jote de jogiosu, jutos, jo, catafagonsu, ton bion, metapornon, elfen, ethisas autoton, siteuton, mosjon. Un texto muy elegante. Y aquí, miren, me ayudó mucho a poder entender un artículo de Mauricio Beuchot, donde está analizando el concepto de usía. Por supuesto que está hablando de metafísica. Es un artículo muy antiguo, hasta le pregunté al doctor Beuchot, y dice, sí es muy antiguo. Lo publiqué, él me dijo aquella ocasión, en la revista Nova Tellus de la UNAM. Y lo encontré precisamente en el primer número, o sea, como por 1985. Se llama La usía en el pensamiento de Aristóteles. Y ahí precisamente analiza, San Lucas toma dos palabras para decir herencia. La palabra usía y la palabra bios, o sea, usía de donde viene onusaon, de donde viene ontología, y bios de donde viene biología. Y entonces allí el hijo mayor se está refiriendo más bien a la herencia en concreto, o sea, de que ya se gastó todo, porque hay unos que han dicho, se gastó tu hacienda, pero yo aquí puse no la hacienda, sino la fortuna, o sea, ya en concreto, pero dice en qué, y ahí la palabra que yo traduje, que hasta les dije que era muy, ¿cómo les dije? Muy decente, en griego es la palabra porneia. Sí, porneia, porque ahí no es directriz, porneia es prostituta. Literalmente, o sea, el texto griego sí es más fuerte que el texto como lo dejamos en español. Pero al final, como nos comentó Ariel, ¿no? Cada uno va a poder tener su propia opinión. Y cierro con esto. Encontré un texto en latín muy bonito que trata de esto que estabas diciendo, Ariel. Cuando dice que cada uno pues puede tener su propia percepción. Dice Propercio, el autor romano, Navitas de Ventis, de Tauris narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves. En un artículo que publiqué que se llama El amor es la esencia y la vocación de la existencia humana. Ya lo publiqué hace tal vez como 2 o 3 años. Y dice en español, el marinero habla de los vientos, el agricultor de sus toros, el soldado cuenta sus heridas y el pastor sus ovejas. O sea que al final que cada uno alimente sus propios ojos y que haga una síntesis y haga su propia aplicación. Qué bárbaro. Muchas Qué gracias. bárbaro. Muchísimas gracias, Juvenal. Muchísimas gracias. Me deja con muchísimas más ganas de seguir, como pasa siempre. Pero bueno, va. Miguel, ¿estás por ahí para dar un cierre también el día de hoy? Para cerrar esta serie de 3 de valentía ética y que creo que en los próximos diálogos ya veremos con Juvenal cómo le entramos a discernimiento y otras cosas, yo quisiera dejarle a la audiencia con el ánimo de servir. Si se fijan, esto es un diálogo. Aquí no venimos con el narciso a mostrarle a los demás, aquí venimos a dialogar, a poner en la mesa algo para que la gente tome aquello que le haga sentido y construya una vida mejor. Aquí no nos declaramos ni precursores de nada, ni los gurús de nada, simplemente somos personas que vienen a servir a una audiencia. Y aquellas personas que vean este video después de este diálogo ahí en YouTube y que quieran repasarlo, para que aprendamos juntos. Fíjense qué bonito, y eso es una parte que hay que recuperar, la humildad. De don Héctor Juvenal aprendí que el humilde no es como se dice en México, que se distorsionó la palabra y alguien que es humilde es alguien apocado, sin autoestima. No, dice, el humilde es el que conoce sus fortalezas y sus debilidades
y sabe cómo utilizarlas en un contexto adecuado para hacer el bien. Fíjense qué bonito, ¿eh? Eso me encantó. El humilde no es... No, el humilde sabe sus fortalezas y sus debilidades. Ni se hace más ni se hace menos. Y dejarle a la audiencia, yo diría 5 aplicaciones prácticas de estos 3 diálogos. Primera, retar los propios modelos mentales. Revisa tu sistema de creencias. Atrévete a cuestionar si aquello que está moviendo tu comportamiento de veras tiene vigencia y de veras te ayuda a ser mejor y te hace más feliz. Y si no, revísalo, reflexiona y reestructúralo. Segundo, verifica la congruencia propia y la de los demás. No somos perfectos, nadie. Todos tenemos un área de luz, todos tenemos, como diría el doctor Hogan, el bright side y el dark side. Y todos tenemos nuestra área que tenemos que trabajar. Hay que buscar el equilibrio, pero hay que verificar la congruencia propia. ¿Cómo? Ponte atención y pon atención a lo que te digan 4 cosas. Lo que te está diciendo, lo que estás pensando u otros están pensando, lo que estás sintiendo u otros están sintiendo y haciendo. Hablar, pensar, sentir y hacer. Si en una de estas 4 algo no te checa, cuidado porque seguramente ahí hay un error. ¿Cuántos gurús del cambio organizacional no hay por ahí que quieren cambiar a las empresas y son incapaces de cambiarse a sí mismos? ¿Cuántos promueven el respeto y no paran de faltarle al respeto a sus propios equipos de trabajo, por mencionar un ejemplo? ¿Cuántos quieren construir cosas y no paran de ponerle etiquetas a las personas, ¿no? Y que si hablas mucho, y que si eres esto, y que si eres el otro. Poner etiquetas a las personas es faltarles al respeto. Entonces, segundo punto, verifica la congruencia y no te van a engañar. ¿Cómo? Esto. Lo que se habla, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, en uno mismo y en los demás. Si algo no hace clic, no está alineado, cuidado, porque ahí pueden haber errores. Con buena o mala intención, no importa, pero hay que aprender con humildad. Tercer punto, vea las fuentes originales. ¿Cómo no nos perdemos, Ariel? Hay que ir a las fuentes originales. Cada quien tiene que descubrir cuál es el propósito que tiene en esta vida, en dónde están tus pasiones, en dónde quieres trascender. Y en eso que está tu propósito, vea las fuentes originales, acude a ellas, interésate, aprende, haz de esto una aventura de crecimiento y cita las fuentes. No robes conceptos de otros y los presentes como propios. De eso está muy lleno el día de hoy, no solamente las redes ni las cosas, y no las saques de contexto. Hay que poner las cosas, hay que poner los textos en su contexto de la mejor manera posible. El cuarto punto, no dejes que te impongan gurús. No, eso es idolatría, y en otro programa, además de discernimiento, sería muy bueno hablar de los ídolos de nuestro tiempo, que ahí se nos van otras 3 horas con Juvenal. Pero los ídolos, cuidado con los gurús. El precursor en esto, el precursor de la salud ocupacional en México, por Dios, ¿qué importa quién sea el precursor? Lo que importa es que ese conocimiento se haga público para la gente y que la gente lo aproveche para vivir mejor y ser más feliz. Cuidado con aquellos, digamos, yo les llamo falsos profetas de nuestro tiempo, que nos quieren vender gurús, que nos quieren vender sistemas, métodos y demás. Hay que tener un espíritu crítico. Y por último, aprender a discernir. Y déjenme cerrar con esto. Discernir, la Real Academia de la Lengua Española lo define como distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Y sus sinónimos son juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Y yo cerraría diciendo, quien sabe discernir, sabe distinguir y suele tomar buenas decisiones que le traen alegría, consuelo, paz interior. Y Juvenal, para otra la dejamos, doña Adela Cortina, que aplica la ética en los negocios. Miren qué hermoso esta mujer española tan brillante. Dice, todos queremos saber más, pero pocos se atreven a hacer más con lo que ya
ya conocen y ya tienen. Y dice, la gran virtud de nuestro tiempo debería ser la cordura, porque es un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. Fíjense cómo juega con las palabras esta mujer tan brillante. Y dice, el que es cuerdo es el que tiene corazón, y curiosamente, porque tiene corazón, intenta ser justo y a la vez prudente. Ella es kantiana, a mí me encanta, y les dejamos esto. Tomemos esa parte de Kant, de esta tierra en la que felizmente vivo ya desde hace... ya estoy en mi 10º año y es un placer estar aquí. Y acuérdense, él decía en el imperativo del fin en sí mismo, en esta gran obra que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que escribió Immanuel Kant en 1785, y decía, trata a la humanidad siempre en tu persona y en la de cualquier otro, de modo que le trates como un fin y no como un medio. Fíjense, ese sano escepticismo de Kant hay que recuperarlo. Yo sé que no somos pura razón, como diría Kant, pero sí hay que recuperar ese sano escepticismo para que no nos engañen, para que no nos manipulen y para que no nos estén vendiendo soluciones milagrosas cuando en realidad no lo son. En pocas palabras, valentía ética es recupera el sentido de lo que haces, dale un propósito, ve con espíritu crítico, sé muy respetuoso, pero aprende a establecer límites para que no te engañen, para que no te manipulen. Y puedes hacerlo como preparándote cada día en función de tu propósito. Elige en dónde quieres crecer y vea esas fuentes originales que puedes nutrir de ellas, y siempre busca ayuda, busca guía, comparte con generosidad y no te preocupes por si eres el primero, si eres el último, y salte de esa enfermedad de pasado. Es que en el pasado era así, es que venimos de acá. A ver, estamos en un presente, al pasado hay que ir para aprender de los clásicos, traer esa sabiduría ancestral, pero desde el presente construir cada día con trabajo honesto y con un desarrollo de tus propias virtudes un mejor futuro. Yo con esto cerraría la serie de Valentía Ética 3 de 3. Espero que lo encuentren lo suficientemente práctico. Es una propuesta, la ponemos a consideración de la audiencia y nos encantará seguir dialogando con todos. Buenísimo, buenísimo, Miguel, muchísimas gracias. Yo lo único que agregaría a todo esto que dijiste, lo que justamente mencionaste, ¿no? De Adela Cortina, empezar a hacer lo que sabemos, con esta humildad, con esta predisposición, con este amor, con esta prudencia y con este respeto. La verdad que yo estoy satisfecha de... Ya llevamos 1 hora y media, vamos a tener que hacernos un poquito más grandes porque si no cortamos los temas y nos quedamos con las ganas, pero vamos a continuar en otras oportunidades y otros temas también con Juvenal y Miguel en esta serie de desayunos. Muchísimas gracias a todos, muy agradecidos estamos de que nos acompañen, de que aporten, de que estén tan atentos y con esta buena predisposición y respeto, que es lo que yo huelo aquí en este espacio, me encanta. Muchísimas gracias entonces y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios quiere. Gracias por esos... Muchas gracias. Por esos